buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo en el amor del Señor, deseando se encuentren bien de salud junto a su familia. Hoy 20 de diciembre tengo la bendición de entregar y de compartir junto a ustedes las enseñanzas de la escuela dominical. Gracias al Señor por ello, pero antes de dar inicio pasaremos a presentarnos al Señor en oración, dándole gracias por esta semana que nos ha guardado y pidiéndole al Señor también que me revista de gracia para poder entregar esta enseñanza. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en este momento por la bendición que nos concede de ser tu hija. Gracias, Padre Celestial, porque has sido con cada uno de nosotros por esta semana que nos has guardado, porque has sido con nuestras vidas, Señor, en nuestro hogar, con nuestras familias, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por el trabajo, Señor, el cual nos tienes bendecida, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque día a día nos sostiene. Padre bendito, en este momento, Señor, me dirijo delante de tu presencia para pedirte, Padre Celestial, que usted sea revistiéndome de gracia, de sabiduría, de entendimiento de tu palabra, Padre Celestial, para así poder entregarla, Señor, a la persona, Señor, al que está viendo, Señor, este video, Padre bendito. Usted sea, Señor, con cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que esta enseñanza, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de comenzar la lección, les cuento que el título de esta semana se llama La Encarnación. Seguimos en el estudio del libro de Isaías. La verdad central dice: el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. La lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 1, versos del 1 al 18. El texto clave se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 14. La lección de hoy se centra como el Hijo encarnado de Dios, que vino y vivió entre los hombres como la eterna palabra de Dios, que estaba con Dios y era Dios. Él siempre será Dios. Conocerlo a Él es conocer a Dios. Vamos a dar comienzo a nuestra lectura. La parte 1 dice la palabra eterna. Se encuentra en Juan, versículo 1, y vamos a leer el 1 y el 2. En el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Amén. Al hablar de la Navidad, de inmediato pensamos en el niño Jesús, en José, en María, en los ángeles y en los pastores. Esta perspectiva de la venida de Cristo la cubren otros escritores del Evangelio, pero Juan comienza con una mirada detallada al Cristo preexistente y su razón de venir al mundo. A menudo llamamos el Evangelio de la creencia. El Evangelio de Juan fue escrito en parte para corregir enseñanzas cerradas en el primer siglo, y hoy todavía cumple ese propósito. Uno de los errores era la negación de la divinidad de Jesús. Juan claramente refutó esa creencia como la segunda persona de la Trinidad. Estuvo con Dios Padre y Dios Espíritu antes de la creación. Para dejar absolutamente claro que Jesús es Dios, Juan agregó: el Verbo era Dios. En el principio, antes de comenzar el tiempo, Cristo ya existía con Dios. Jesús no es solamente como Dios, Jesús es Dios, uno en naturaleza o esencia con el Padre. Jesús es Dios encarnado, a través de quien las personas reciben la gracia y la verdad. Jesús idéntico en esencia con Dios Padre. Vamos a pasar también a leer en Juan del 3 al 5. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En Génesis 1 encontramos que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús es eterno y creador de todas las cosas. La frase en el principio es crucial.
El relato de la creación del Génesis comienza con esas palabras, las que le decía yo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jesús no solo estaba allí al principio con Dios, sino que Él fue quien hizo todas las cosas. Él no es un ente creado, como algunos enseñaban y todavía enseñan hoy. Como creador, Jesús es la fuente de vida. Eso lo encontramos en Juan 1:4, incluyendo la vida espiritual y eterna. Y también en la fuente de la luz. Lo que la gente puede saber acerca de Dios es a través de Jesús, quien es la luz del mundo. Ahora pasamos a la parte 2, donde dice como título La luz verdadera. Ahí eso lo encontramos en Juan 1, del 6 al 8. Leemos en el nombre del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí nos habla de Juan el Bautista. Como nosotros todos sabemos que Juan el Bautista, él bautizaba con agua. Y aquí nos dice, habiendo establecido la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, Juan prosiguió con la historia de Jesús como el Verbo hecho carne, quien vino como la luz del mundo. La historia de Jesús comienza antes de su nacimiento, con otro nacimiento, el de Juan el Bautista. Juan era el único hijo de un matrimonio mayor. Su madre había sido estéril antes de que Dios interviniera. La palabra del Señor nos dice que somos elegidos desde el vientre de nuestra madre, y Juan sin duda fue eso. El Señor lo tenía ya elegido para que él creara un ministerio. El Evangelio del apóstol Juan claramente presenta que el ministerio de Juan el Bautista fue guiar a las personas a la fe en Jesús. Juan el Bautista negó ser el Mesías. Incluso mientras proclamaba que vendría un ungido, Juan se describió a sí mismo como la voz en el desierto que preparaba el camino para la venida del Señor. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue quien dio testimonio de la luz, pero no se presentó él mismo como la luz. Solo la luz verdadera podía traer claridad espiritual al corazón de las personas. En Juan 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Él es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Alabado y bendito sea el Señor. Pasamos a la otra parte, es Jesús vino al mundo. Lo encontramos en Juan 1, del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús vino al mundo que creó para revelar al Padre. La mayoría de la gente no reconoció quién era verdaderamente Jesús. Trágicamente, su propio pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías. El pueblo judío no lo reconoció como Hijo de Dios y su Salvador. Sin embargo, el Evangelio de Juan comparte la historia de muchos que pusieron su fe en Jesús. Podemos encontrar a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo rico, maestro de Israel y miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea o consejo de sabios que hacían la función de juez. Y eso lo encontramos en San Juan 3, donde Nicodemo tiene una conversación con Jesús y donde le dice, Señor, ¿cómo puede un hombre después de viejo nacer de nuevo? Él tenía esa duda porque Jesús en el relato, en su relato, él le decía,
Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí estamos viendo que la fe que tuvieron muchos hombres en el antiguo, en tiempos antiguos, fue presentada y el Señor y Jesús les explicaba el porqué de las cosas. La diferencia de rechazar o recibir a Jesús que tenemos nosotros como cristianos, y muchas veces sabemos que esa diferencia y es el libre albedrío que nosotros tenemos. Dice, un hombre ciego que fue sanado, María y Marta, que son otras historias de personas de personajes que igual fueron sanados, que pusieron su fe en Dios y el Señor les respondió. Su oposición, dice, aún así algunos líderes judíos consideraban que Jesús era una amenaza a la autoridad de ellos. Su oposición a Cristo justo en la corrupción de la naturaleza humana eventualmente llevaron a que muchos judíos rechazaran a Jesús como su Mesías y prometido. La diferencia entre rechazar y recibir a Jesús es dramática. La fe en Jesús es en contraste con oponerse a Él resulta en un nuevo nacimiento como hijo de Dios. El nuevo nacimiento viene de Dios mediante el Espíritu Santo. La diferencia esta es la obra solo de Dios, no el resultado de nada que los humanos podamos hacer. Se trata de elegir y creer y seguirlo. Nacer de nuevo es lo que sucede a una persona como resultado de la obra de Dios. Nosotros cuando tomamos elegimos seguir a Cristo, sabemos que el Señor de a poco va haciendo la obra en nosotros, pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a que el Señor obre en nuestras vidas y para eso nosotros tenemos que disponernos de corazón, en oración y el Señor de a poco va a ir sacando cosas que muchas veces nosotros como humanos hacemos sin darnos cuenta y sin pensar en las consecuencias. Pasamos a la parte 3, el verbo hecho carne. Eso lo encontramos en Juan 1, el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Amén. Jesús, el Hijo de Dios, nació en este mundo como Hijo de Dios. Jesús es el verbo, vino como hombre al mundo. Él es el verbo o el logos hecho carne. Lo encontramos en Juan, en donde leímos recién el 1 y el 14. Juan hizo una declaración profunda. Jesús es el Dios. El mismo Dios que creó el universo mediante su poder y sabiduría. Sin embargo, ha venido a la tierra en carne humana. Qué cuadro tan maravilloso el amor de Dios y hasta dónde es capaz de llegar para mostrar la compasión por la raza humana caída. En Juan 3:16, que es un versículo muy conocido, que se predica mucho en las calles, en donde nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo se humilló y vino a la tierra para que el ser humano no pereciera por sus pecados, sino que recibiera una vida plena y eterna. Como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo testificar de cómo se manifestó la gloria de Jesús a través de señales milagrosas. En Juan 2:11, Jesús humildemente dejó a un lado la gloria del cielo cuando vino a habitar entre los seres humanos. La humilde obediencia de Jesús
al Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió en el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Gracias, Señor. Jesús trajo la gracia. Lo encontramos en Juan 1, del 15 al 18. Esta es la última parte, mis hermanos, y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias, bendito Dios. Fue solo a través de la gracia de Jesús que podemos tener esperanza. En Juan, en el versículo 14, que describe a Jesús lleno de gracia y de verdad, los creyentes reciben gracia de la plenitud de la gracia que hay en Cristo. Gracia sobre gracia, apilada sobre gracia en experiencia en la vida cristiana. La plena expresión de la gracia y la verdad viene solo a través de Cristo. Si bien es cierto que Dios ya había mostrado gracia y verdad a las personas, particularmente en la ley de Moisés, en Jesús, en la ley anunciaba la gracia eterna que recibimos por el sacrificio de Cristo. La ley también revela la verdad sobre Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible y la misma imagen de su sustancia. En Jesús vemos manifestadas maravillosas verdades de Dios y de su naturaleza. En Jesús vemos a Dios, y Cristo da vida, da gracia y da verdad. Hermano, en esta lección nosotros, el Señor nos manda a que nosotros veamos y le demos el sentido, el verdadero sentido a esta Navidad. Agradeciendo al Señor por su Hijo Jesús, agradeciendo porque todas las cosas, todos los sacrificios que Jesús, todo el dolor que tuvo Jesús, a nosotros nos ayudó como seres humanos, como pecadores, porque Jesús vino al mundo para salvar al mundo. Y nosotros eso es lo que tenemos que agradecer. Nosotros en este momento debemos pensar que, si bien es cierto, hemos tenido un año complejo, un año lleno de a lo mejor cosas que como personas, ni siquiera como cristianos hubiéramos imaginado tener. Pero aún así el Señor nos ha guardado, el Señor ha sido con cada familia, con cada uno de nosotros. El Señor nos ha sido en nuestros hogares, el Señor nos ha dado, a lo mejor hemos perdido personas en nuestras vidas importantes, familias, pero el Señor nos ha fortalecido y tenemos que en esta Navidad, si bien es cierto, estamos con muchas restricciones, bueno, es a través del mundo, entonces hay muchas restricciones, nosotros mismos aquí en Valdivia estamos viviendo con eso, pero darle el buen sentido a la Navidad y explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuál es el verdadero sentido y cuál es la verdadera celebración que nosotros debemos tener en este día, en 4 días más se celebra la Navidad, que como familia estemos reunidos y darle gracias al Señor porque estamos reunidos. Y el Señor nos manda que nosotros debemos celebrar el nacimiento de Jesús y agradecer por su inmenso amor para con cada uno de nosotros. Esto lo podemos hacer día a día, mis hermanos. Día a día nosotros agradecemos, nosotros como cristianos que estamos acostumbrados a agradecer el despertar, agradecer la vida, agradecer el trabajo, agradecer todo lo que el Señor nos da y seguir haciéndolo, no cansarnos, agradecer por lo bueno y por lo malo. Pero el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y lo que estamos pasando nosotros en este momento yo creo que es algo tan chico, que sea, no tiene el valor que el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros.
Nuestras vidas deben reflejar el gozo de la salvación, que el Espíritu Santo vive en nosotros y que Él nos dirige. El propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de su Hijo. Porque Jesús vino, podemos conocer a Dios y por medio de esa relación recibir la vida eterna. No deje que nada, ni siquiera la celebración de la Navidad, lo distraiga de Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Que el Señor nos ayude para poder atesorarla en nuestras vidas, en nuestro corazón. Como les decía recién, si bien es cierto, no ha sido un buen año en todo sentido para muchas personas, pero aún así el Señor nos ha guardado y el Señor ha sido con nuestra familia, con nuestros hijos y debemos agradecer por eso. Antes de pasar a la oración, a la última oración de este día, vamos a leer el texto y el texto se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 14, y dice, lo leemos en el nombre del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Antes de pasar a la oración final, quiero desearles... Estamos a 4 días de Navidad y quiero desearles una feliz Navidad a cada uno de ustedes, cada hermano, cada hermana, cada familia, que sea primeramente deseándole feliz Navidad a mis pastores, a mi pastor Leonardo, a mi pastora Leda, a la familia pastoral. Que el Señor guarde, que el Señor bendiga sus vidas, que sea una Navidad linda, familiar, de mucho amor. Y así como para cada uno de ustedes, mis hermanos, que la paz, que el amor, que la felicidad reine en ustedes, en su familia, en sus hogares, y que todo lo que estén en su mesa sea de bendición, y no olvidemos el sentido de la Navidad, el nacimiento de Jesús, quien vino al mundo para salvar al mundo. Vamos a pasar a orar para la oración final. Muchas gracias y gracias al Señor por esta bendición y que el Señor los bendiga. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición que me concedes, Padre Celestial, de llegar nuevamente delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, por esta palabra, agradeciendo, Padre Celestial, por esta enseñanza, agradeciendo, Señor, por tu Hijo Jesús, agradeciendo, Padre Celestial, por todas las cosas, Señor, por todos los milagros, bendito Dios, por todo lo que pasó, Jesús, Señor, para que nosotros podamos ser salvos. Gracias te doy, Señor, por tu Hijo. Gracias, Padre Celestial, por nuestros hogares. Gracias, Señor, por nuestras familias, Padre Celestial, porque este año, Señor, que ha sido complejo, Señor, usted nos ha guardado y usted nos ha fortalecido, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en este momento por estas plataformas, Padre Celestial, que pones, Señor, en nosotros, Padre Celestial, en nuestras vidas, Señor, para poder aprender, Señor, y para poder entregar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que están a cargo. Bendice su vida, bendice su hogar. Gracias, Señor, por la familia, Señor, que está a cargo, Padre Celestial, de estas plataformas. Bendito Dios, usted sea con cada uno de ellos y bendiciendo sus vidas, Padre Santo. Dios mío, gracias te damos, Señor, en este momento, Señor, por esta semana, y te pedimos, Señor, que usted sea, Señor, en esta semana que viene con cada uno, Señor, que seamos, Señor, y que tengamos, Señor, una linda Navidad, Padre Celestial, de recogimiento, Padre Celestial, y de pensar, Señor, y de agradecer, Padre Celestial, por todos los sacrificios, Señor, de tu Hijo Jesús. Padre Santo, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.